Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: Vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta, y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿Cómo? ¿No quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9 dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero. Y agregó: Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Cuando se hacen estadísticas acerca de la participación en la iglesia, o cuántas personas continúan perseverando después de recibir los sacramentos, bautismo, primera comunión, etcétera, en forma más activa en la fe, es alrededor justamente del 10%, es decir, 1 de cada 10. Es muy interesante que estos 10 leprosos tenían fe en Jesús, tenían fe que Él podía sanarlos, que podía curarlos, que podía remediarles esta enfermedad que era una lacra social también terrible, que les impedía insertarse en la sociedad. Y los 10 entonces claman al Señor que tenga piedad de ellos. Y Jesús los pone a prueba, les dice: vayan caminando hacia el sacerdote que tiene que proclamar que ustedes están sanos, según la ley. Y la prueba de fe era que ellos no estaban curados en ese mismo momento, sino que en el camino debían quedar curados, y de hecho así ocurrió. Entonces, estos 10 hombres que tenían lepra, que tenían fe en Jesús, que cumplieron bien la prueba y en el camino quedaron curados, podrían haber hecho el gesto de ir a dar gracias a Jesús. Pero de los 10, solamente uno volvió a alabar a Dios y dar gracias como corresponde. Y era un samaritano, ni siquiera un judío. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús? ¿Qué quiere decir esto también en términos generales? ¿Qué se puede describir de esta situación? Es que la fe en Jesús muchas veces puede quedarse en una fe interesada. Soy cristiano mientras me va bien, mientras el Señor me tiene con una buena calidad de vida y escucha mis pedidos y me atiende mis necesidades. Entonces, mientras estoy con una cierta prosperidad, bueno, entonces vale la pena ser cristiano. Jesús dice: los que tienen ese tipo de religión ya cumplieron, ¿no es cierto?, con este mundo, y el mundo cumplió con ellos. Ya recibieron su paga. Del mismo modo, aquellas personas que llaman la atención para dar limosna, o proclaman que están rezando para que crean que son santos, o haciendo penitencia, Jesús dice: ya tienen su paga. No quieren amar a Dios, se aman a sí mismos y utilizan la fe, utilizan la religión para su propio provecho. En cambio, cuando este leproso sanado vuelve y agradece a Jesús con todo su corazón, lo que él está demostrando gratuitamente es su amor a Jesús. Ya no solamente a sí mismo, sino que está amando a Dios sobre todas las cosas. Está bien amarse a sí mismo y querer la propia salud y el propio bienestar, está bien. Pero antes que uno mismo, uno debe amar a Dios. ¿Y cómo se demuestra ese amor a Cristo? Dándole gracias, así de simple, alabándolo. Por eso es interesante que alrededor de un 10% de los que se declaran católicos apenas van a misa, ya que la misa también se llama Eucaristía, que es una acción de gracias. Eucaristía es acción de gracias. Entonces, los que van a misa
son tan poquitos, pero son esos los que dan gracias a Dios. Jesús le dice a este hombre que era agradecido, levántate, tu fe te ha salvado, anda en paz. Quiere decir que ahora no solamente ha alcanzado la salvación material, la salvación humana, de lo inmanente, de la salud, sino también la salvación eterna. ¿Qué se puede hacer entonces para optar a la vida eterna y no solamente a pasarlo un poco mejor en este mundo? El camino es la gratitud. La gratitud es un signo de humildad, de reconocer que sin Jesús nada podemos, que todo lo recibimos de Él y que la verdad de las cosas es que solamente Jesús, el Padre Celestial y el Espíritu Santo son dignos de ser amados por sí mismos, porque a Dios hay que amarlo sobre todas las cosas, pero eso hay que demostrarlo en la práctica. ¿Cómo? Hoy el Evangelio lo dice de un modo muy concreto, por medio de la gratitud. Propósito entonces para nuestra forma de orar y de dirigirnos a Jesús. ¿Quiere decir que ahora ya no hay que pedir más? No, el Señor quiere que pidamos, pero también quiere que seamos agradecidos. Ojalá nuestra oración comience siempre dando gracias por todo lo recibido y no comience solamente con una lista de peticiones que demuestran que en el fondo no nos estamos acordando primeramente de alabar a Dios, de agradecerle y de amarlo sobre todas las cosas. Hoy el Papa Francisco, en su catequesis de los miércoles, ha dicho algo muy bonito en Roma. Ha dicho que la persona que más ha hablado de un modo magistral, sin hacer tratados de teología, de cómo se debe dirigir uno a Dios, cómo debe presentarse uno ante el Señor, es la Virgen María. Solamente con 2 palabras: he aquí y hágase. Esa es nuestra posición ante Jesús. Si somos agradecidos, no solamente le diremos te alabo, Señor, te agradezco, Señor, sino también heme aquí, Señor, estoy dispuesto, haz de mí lo que quieras. Hágase en mí según tu voluntad.